Lucas 17:10. ¿Y cómo explicas que Abel, Noé, Job, Abraham, y muchos otros justos caminaron con Dios en el sendero de la vida? Antorcha Profética. Es fácil. Caminaron con Dios, no por su nacimiento humano, sino por su renacimiento del Espíritu. El que nace de la carne, solo hace cosas de la carne. El que nace del Espíritu, hace las cosas del Espíritu. Hay que nacer de nuevo. Lucas 17:10. Sin embargo, tu prédica se basa en un error doctrinal, basado en una interpretación incorrecta del Salmo 51:5. Traducción correcta del Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Biblia Reina Valera 1960. Traducción incorrecta del Salmo 51:5. En verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Biblia Dios habla hoy 2002. A la luz de Eclesiastés 7:29, se debe entender la traducción correcta, y la interpretación correcta del Salmo 51:5. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Biblia Reina Valera 1960. En la Biblia Dios habla hoy, se afirma que el hombre es creado malo desde su nacimiento, y pecador desde el seno de su madre. Sin embargo, esta traducción es incorrecta, pues contradice Eclesiastés 7:29. La Biblia Reina Valera afirma que el hombre es creado en la maldad del destierro, y en muchas ocasiones es concebido en el pecado de sus progenitores. Es evidente que el rey David tenía en mente al hijo que concibió con Betsabé, el cual fue concebido en la maldad, y en el pecado de David y Betsabé. Adulterio, y homicidio en el caso del rey David al matar a Urías. Sin embargo, esto no quiere decir que el hijo de David y Betsabé fue creado malo, o pecador desde el seno de su madre. Esta traducción e interpretación armoniza perfectamente con Eclesiastés 7:29. Traducción correcta del Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Biblia Reina Valera 1960. Antorcha Profética. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó, hizo, al hombre recto, pero ellos se pervirtieron, habla de la caída de Adán y Eva. No habla de cómo nacen, o son concebidos los seres humanos. Salmo 51:5 dice que David fue concebido en pecado, y formado en maldad. Claramente dice que él, desde que fue concebido, heredó el pecado. Y que creciendo en el vientre de su madre fue formado, creció, en maldad. El texto es muy claro. Jesús dijo en Juan 3:3, que el que es nacido de la carne, es carne. De modo que desde el nacimiento somos carne, y desde el nacimiento hacemos la voluntad de la carne. Efesios 2 dice que somos hijos de ira. Es decir, por nacimiento nacemos bajo la ira de Dios contra el pecado. Todos esos textos de la Biblia son claros. Ningún texto dice que nacemos santos o inocentes o neutros. Lucas 17:10. En cuanto a Romanos 5:12 y 18-19, para una correcta interpretación de esta perícopa, debemos leer teniendo en mente los dos senderos. Antiguo Testamento, Deuteronomio 30:11-30. Nuevo Testamento, Mateo 7:13-14. Por tanto, Romanos 5:12, enseña que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero a todos los hombres en la senda de la muerte y la perdición. Pues el sendero de la vida pocos lo encuentran, como Enoc y Elías, que fueron llevados al cielo sin volver al polvo. Debe inferirse fácilmente que la Santísima Virgen María, que también caminó con Dios, fue igualmente llevada al cielo en cuerpo, alma y espíritu.
Se entiende que tanto Enoc, Elías, y la Santísima Virgen María, glorificaron al Señor del universo y majestuoso Rey Jesucristo por medio de la obediencia. Todos aquellos que sucumben por causa de la desobediencia, y acaban caminando en la senda de la muerte y la perdición, deben proceder a la fe en la obra redentora que Jesucristo Rey del universo llevó a cabo en la cruz, para luego proceder a la obra santificadora por medio de la obediencia. Leer e interpretar correctamente Romanos 5:12 y 18 a 19, confirma que Eclesiastés 7:29 habla de todos los hombres. Sin embargo, pocos son los hombres que encuentran el sendero que conduce a la vida. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Biblia Reina Valera 1960. Leer de esta manera glorifica la justicia de Dios, pues el Señor es majestuoso Rey, supremo juez, y admirable legislador. Isaías 33:22. ¿Cómo podría Dios juzgar a los hombres, sin una legislación para regir el universo? Observa a Caín y Abel. Abel vive en el espíritu desde su nacimiento. Pero Caín, a pesar de que el Señor Dios le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera buscando devorarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Génesis 4:6 a 7. Entonces el justo Abel procede a la obediencia, hace lo bueno, cumple con la ley de Dios desde su nacimiento, y tiene una correcta comunión con Dios. Pero Caín decide desobedecer, hace lo malo, y al transgredir la ley de Dios viene el juicio sobre él. Para proclamar: el Señor es justo. El Señor es mi roca. Y en Dios mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Salmo 92:15. Antorcha profética: tu lectura de Eclesiastés 7:29 es incorrecta, pues lees de la siguiente manera. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo a Adán y Eva rectos, pero ellos buscaron muchas perversiones. Biblia Antorcha Profética 2025. ¿Qué podemos concluir? Que Dios nos da a todos la oportunidad de vivir en el Espíritu desde nuestro nacimiento, pues Dios nos crea aptos para toda buena obra. El juicio viene sobre nosotros al transgredir la ley de Dios. @Antorcha Profética. No nos basamos en inferencias. María, la madre de Jesús, no fue llevada al cielo ni siguió siendo virgen. Así que todo lo demás se habe. Mucho bla bla bla, pero poco escrito está. Todos pecaron. El único que dice la Biblia que no pecó, fue Jesús. María también fue pecadora. Lucas 17:10. Te contradices. Cuando Dios le dirige su palabra a Adán diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16 a 17. ¿Se esperaba que Adán eligiera vivir al obedecer? ¿O que Adán eligiera morir al desobedecer? Y cuando Dios le dirige su palabra a Caín diciéndole: no es cierto que si obrases bien serás recompensado. Pero si mal, el castigo del pecado estará siempre presente en tu puerta o a tu vista. Mas de cualquier modo, su apetito o la concupiscencia estará a tu mandar, y tú le dominarás, si quieres. Génesis 4:7. Biblia de Oro, Torres Amat. ¿Se esperaba que Caín eligiera vivir al obedecer? ¿O que Caín eligiera morir al desobedecer? Se puede inferir entonces, que depende de nosotros elegir obedecer y vivir, o elegir desobedecer y morir. Seguramente me dirás: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Primera de Juan 1:8 a 10. ¿Acaso la Escritura te exhorta al arrepentimiento de tus pecados porque has elegido morir, al desobedecer y pecar? Pero si Dios te creó pecador, ¿de qué pecados te arrepientes?
Pero si heredaste el pecado de tus progenitores, ¿de qué pecados te arrepientes? El pecado no se hereda. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias, y a los hijos les toca el amargor. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. Sabed que todas las almas son mías, tanto la del Padre como la del Hijo. El alma que peque morirá. Ezequiel 18, 2-4. @antorcha profética. No me contradigo, sino que tus prejuicios no te dejan entender lo que está escrito, y cómo está escrito. En Génesis 2, 16-17, Dios le dijo que el día que comieran morirían. Y ese mismo día fueron sacados del Edén, e impedidos de comer del árbol de la vida que era quien perpetuaba su existencia. De modo que desde ese día comenzaron a morir hasta que se agotó su batería de vida. Adán eligió morir. Porque Dios lo creó libre, y no tenía pecado. Ahora Caín es diferente porque él no nació libre como estaba su padre al ser tentado. Génesis 5 dice que Adán fue hecho a imagen de Dios, santo, pero que sus hijos fueron hechos a imagen y semejanza de Adán, pecador. A Caín se le dijo, Génesis 4:7, si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. No dice castigo del pecado, dice pecado. El pecado estaba en Caín, y él sentía su deseo del pecado. Él podía enseñorearse de él por la fe en Cristo, y no por sí mismo. Se esperaba que Caín eligiera a Dios para poder obedecer. Recuerda que ellos ofrecieron por su pecado, de modo que no eran inocentes y tenían pecado. Lo que Dios está diciendo es que conforme a su promesa vendría la simiente de la mujer, y por la fe en él, podían dominar el pecado. La Biblia me exhorta a arrepentimiento de mis pecados que he cometido. Es simple. Dios no nos creó pecador. Dios creó al hombre santo, pero él eligió pecar y eligió procrear hijos con pecado, hijos hechos a semejanza a él, que ya era pecador. El pecado se hereda. Eso está muy claro en la Biblia. El texto de Ezequiel 18 está correcto, el alma que pecare morirá. Nosotros no moriremos en castigo del pecado de Adán, sino en castigo de aferrarnos a nuestro pecado que hemos cometido, desde el mismo momento que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde el mismo momento que nacemos en la carne, somos carne, y desde ese mismo momento hacemos las cosas de la carne, que es pecado. Lucas 17:10. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Se refiere a que envejecemos y volvemos al polvo a imagen y semejanza de Adán. Pero también aptos para toda buena obra, y dotados de libre albedrío a imagen y semejanza de Adán. Una de tus principales contradicciones consiste en decir que Adán eligió morir, porque Dios lo creó libre y no tenía pecado, pero Caín es diferente porque él no nació libre. Y sin embargo Abel demuestra que se nace libre. Y aunque el pecado entró en el mundo a través de Adán, Abel se enseñorea de él, por la fe en Cristo, y no por sí mismo. Se esperaba que Caín abrazara la fe en Dios para poder obedecer, tal y como lo hizo Abel. Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Es un error pensar que debido a que el hombre posee una naturaleza carnal, está destinado a hacer las cosas de la carne. El hombre tiene espíritu por estar creado a imagen y semejanza de Dios, y por tanto la oportunidad de proceder a la obediencia para nacer a la vida en el espíritu. La palabra de Dios es espíritu y es vida, y cuando Dios le dio un mandamiento a Adán, la expectativa consistía en que Adán, por medio de la fe en Jesucristo Rey del universo, procediera a la obediencia a fin de que su espíritu triunfara sobre las pasiones carnales. Esto es lo que sucede precisamente con Abel. Abel nace libre y sin pecado, apto para toda buena obra y dotado de libre albedrío, aunque en la maldad del destierro,
y destinado a volver al polvo. El pecado no se hereda. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18, 19-20. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias, y a los hijos les toca el amargor. Ezequiel 18, 2. @antorcha profética. Romanos 3, 9-12. ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Juan 3, 5-6. Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lucas 17:10. Es evidente que son dos los senderos entre los cuales el hombre debe decidir caminar. El sendero que conduce a la vida. O el sendero que conduce a la perdición y la muerte. La Biblia dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. También la Biblia dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:5-6. Y también la Biblia dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Mateo 23:35. Entonces, ¿cómo se reconcilian estas palabras? Nuestro discernimiento debe ser capaz de distinguir si la Biblia se refiere a aquellos que caminan en la senda de la vida, o se refiere a aquellos que andan en la senda de la muerte. La cuestión es si Dios nos crea sin pecado y propicios para toda buena obra, o nos crea pecadores cuando el hombre hereda el pecado. Para responder a esta cuestión, haces referencia a Juan 3, 5-6. Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sin embargo, esto no quiere decir que es imposible nacer a la vida en el Espíritu desde nuestro nacimiento. Observa al rey David. Es cierto que comete pecado de adulterio y homicidio, pero es hasta entonces que Dios le envía al profeta Natán para acusarlo. Sin embargo, Dios creó al rey David sin pecado y apto para toda buena obra, y David desde pequeño vive en el Espíritu. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Y lo mismo puede decirse de Job. Y el Señor Dios dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra como él? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Y lo mismo puede decirse de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor Dios. Génesis 6:8. El hecho de que el pecado no es hereditario lo demuestra el capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel. La Biblia nunca enseña que una persona debe pecar. Es decir, que hereda una naturaleza que la lleva al pecado. La Biblia enseña que Dios creó al hombre con el propósito de hacerle partícipe de su vida bienaventurada, y para lograr esto el hombre debe saber amar el bien,
y debe saber aborrecer el mal, razón por la cual Dios ha dotado al hombre de libre albedrío. Pero la historia humana ha demostrado que las personas tienden, sistemáticamente, a tomar la decisión equivocada una o más veces durante su vida. La senda de la muerte es ancha y espaciosa. El discípulo está llamado a reconocer en la persona de su Maestro, Jesucristo Rey del Universo, el perfecto cumplimiento de la ley. Jesucristo Rey del Universo tomó forma humana, y vivió como verdadero hombre, pero lo hizo sin pecar. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro, 2:21-22. Por lo tanto, Jesucristo Rey del Universo nos demuestra que es posible no tener pecado. Y que la expectativa de Dios para el hombre consiste en que el hombre sea perfecto, santo y sin pecado. El pecado no existe sin la ley. Se refuerza el hecho de que el pecado es una transgresión de la ley. La muerte se extendió a la humanidad, no porque Adán pecó, sino porque todos los hombres pecan en la senda de la muerte. En otras palabras, Dios nos ha dado a todos la libertad de elegir. La razón más alta de la dignidad del hombre consiste en su vocación a la comunión con Dios. Y el hombre no vive plenamente según la verdad, si no reconoce el amor con que Dios lo ha creado y lo sostiene, y consagra su vida entera a su Creador. Y esto puede lograrse, ya desde los primeros días del hombre.